Chile colaboró con la independencia argentina y después los argentinos devolvieron la mano, vino los auxiliares el año 13, donde vino la Cera y otros más. O sea, nuestra independencia está muy imbricada en lo ideológico, en lo político, en lo militar y también en lo humano, porque mucha amistad y afectos. La mayor metáfora de la amistad entre Chile y Argentina como pueblos es la amistad entre O'Higgins y San Martín, que cuando O'Higgins llegó a Mendoza, conoció a San Martín y de inmediato hubo entre ellos un afecto, una confianza que fue clave para el triunfo del Ejército Libertador. La gente no lo sabe, pero quien declaró la independencia en la provincia de Cuyo fue O'Higgins, porque San Martín andaba en el Congreso de Tucumán donde se declaró la independencia argentina. Y O'Higgins fue el que le tocó, o sea, fue una persona de confianza y su amistad se proyectó hasta la muerte de O'Higgins con cartas, o sea, son un símbolo de dos pueblos unidos. Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de Pioneros de la República desde Concepción. Estamos grabando desde la Biblioteca Municipal de Concepción. Tenemos a un gran invitado nuevamente en el programa que ha sido muy amable y nos ha ayudado a organizar esta instancia de difusión de historia, de todo lo que se hace de historia de Chile y regional desde Concepción. Entonces estamos dando a conocer Concepción al mundo y estamos felices por eso. Seguimos conversando, esta vez con el profesor Armando Cartes Montorí, con acento en la I, aunque tiene Y. No, es medio capcioso eso. Vasco francés. El profesor fue abogado, tuvo una vida, ahora nos estaba contando fuera de micrófono, que fue destacado abogado y después eligió la mejor carrera de todas, la historia. Se doctoró en historia en la Universidad Católica de Valparaíso, es profesor titular de la Universidad de Concepción, reconocido historiador y director fundador del Archivo Histórico de Concepción, que está aquí en esta biblioteca, coleccionista de libros, gran difusor, ha escrito más de 30 libros en su carrera como historiador. Además, es coleccionista, ya lo hemos dicho, y miembro de la sociedad, y esto le va a interesar a nuestra audiencia argentina, de historia de Mendoza. La Junta de Estudios Históricos de Mendoza, sí. Tengo muchos amigos en Argentina y su historia me ha sido reveladora para mis trabajos sobre Chile. Espectacular. Así que vamos a partir por ese vínculo, porque vamos a hablar ahora de otro libro del profesor que se llama Un gobierno de los pueblos, y aquí lo vamos a montar, que habla de todas las creaciones y todas las formaciones de gobierno que hubo en el siglo XIX en América, y vamos a ir detallando cada una de ellas, así que audiencia fuera de Chile, ponga atención porque vamos a hablar de ustedes en este capítulo. Así que partamos por nuestros vecinos, que han comentado harto el video de San Martín. Algunos han ido tan lejos como para decir de que ellos nos independizaron, que es algo que nos podrá aclarar. Pero hablemos de Argentina. ¿Qué pasó en Argentina? ¿Por qué Argentina es federal y Chile es unitario? Partamos por eso. Bueno, esto es bien extraño porque O'Higgins partió siendo federalista y promoviendo el federalismo, repartía copias de la Carta Norteamericana y a su vez San Martín era al revés, creía en un gobierno más centralizado y miren cómo terminó Argentina, cómo terminó Chile. Por eso la historia siempre tiene este misterio. Más allá de Argentina, en todo caso, la independencia de América es un proceso complejo, largo. Hoy día ya no se habla de independencia, se habla de las independencias, porque fueron procesos paralelos, no siempre coincidentes. A mí me ha servido mucho para entender la independencia de Chile, conocer lo que pasó en Argentina, en Ecuador y otros países, porque Chile es un país que tuvo la virtud y el defecto de organizarse muy rápido, se estructuró muy rápido. Y ese triunfo en la historia del Estado también fue un triunfo de historiografía que quedó fosilizada, calcificada, digamos, para siempre, y la escribieron por encargo Claudio Gay, después Barros Arana, Vicuña Maquena, y en el siglo XX no se innovó realmente, porque lo que Edwards escribió y después Encina y muchos repitieron, más o menos lo mismo, que la historia de Chile es como la historia de un grupo de liberales santiaguinos con algunos aliados provincianos que derrotaron primero a los españoles, después a los provincianos, después a los indígenas, y así quedó. Pero las complejidades del proceso, las diversidades regionales, otros grupos, mujeres, indígenas, quedaron excluidos de esa historia. Y hoy día recién, en el siglo XXI, se está contando de otra manera. Yo he tomado esta mirada regionalista que ha sido reveladora, porque yo no hago historia regional, yo hago historia de Chile descentrada, y cuando uno mira los eventos desde el lado se ven distintos. Además, el problema de la historia del siglo XIX, además, que era muy nacionalista, se escribía desde el país. Y la historia de Chile o de Argentina no se explica desde Chile o de Argentina. Me explico. Si uno piensa en las causas tradicionales de la independencia de Chile, las reformas borbónicas,
las guerras napoleónicas, la presión del rey, las ideas liberales de Francia o de Estados Unidos, nada ocurrió en Chile. O sea, las causas de la independencia de América no son chilenas ni argentinas. Entonces, ¿cómo se puede explicar desde Chile un proceso que tuvo su origen en un lugar muy remoto? Si uno quiere estudiar la guerra del Golfo, yendo al siglo XX, hay que estudiarlo en Washington, no en el Golfo donde cayeron las bombas nomás. Las bombas no explican el proceso. Por eso entonces me llevaba a mí a hacer una búsqueda más amplia. Cuando escribí este libro, que es mi tesis doctoral sobre el tema de la independencia, me fui a España, me fui a Cádiz, me fui a Buenos Aires, me fui a Lima y me fui a Quito. Y ahí entendí. Porque como Chile es un país que muy rápido se organizó, escribió una historia canónica en que es la historia de los vencedores. Y los otros proyectos alternativos fracasados, como el federalismo, por ejemplo, quedaron enterrados. En Chile el federalismo es una anécdota. Se le llama anarquía. Se le llama anarquía. Dice, Con eso se borra. Dice Encina que es la mente afiebrada de Infante copiando de manera crítica a Estados Unidos, influido por un boliviano que se llama Padilla, pero no entiende y no explica la complejidad de un país que por 3 siglos fue 3 territorios paralelos y que solo confluyeron después de la independencia a sangre y fuego, porque fue falta 2 revoluciones para unificarlo. Entonces, esa no es que la historia tradicional omita los eventos, es que los significa mal, no los explica bien. Y por eso es que la labor de los historiadores es interpretar, y por eso, más que eventos nuevos, son perspectivas nuevas las que dan luz a los eventos y pueden ser no compartidas porque son ciencias humanas. Yo tengo esta perspectiva con la cual estoy reescribiendo el siglo XIX chileno. ¿Por qué el siglo XIX? Porque el siglo XIX es en el que se decidió todo. El siglo XIX en el cual decidimos ser independientes, soberanos, unitarios, centralizados, falsamente homogéneos. Todo se decidió ahí. 5 guerras internacionales, civiles, 4 guerras internacionales, partimos de reino, terminamos en democracia. O sea, fue un siglo en cuya sombra seguimos viviendo. El siglo XX no fue nada. En el siglo XVIII hubo 2 rebeliones indígenas apenas que duraron 2 años. En el siglo XX, 2 dictaduras. Está bien, pero en el siglo XIX, la pura guerra del 91 hubo 10.000 muertos en un país de 2 millones de habitantes. Por eso el siglo XIX hay que entenderlo para entender a Chile y mirarlo como era. Porque cuando el siglo partió, no había Chile ni Argentina. Éramos todos parte de un imperio español que de repente reventó y se tradujo en 30 países. Y por eso no hay que pensar de que un argentino redactó la canción nacional Vera Pintado. No hay que pensar en que vino un El presidente fue argentino, Blanco Encalada. No hay que pensar en eso. Hay que pensar que éramos criollos con un proyecto común que pudo haber terminado en una gran nación como el proyecto de Bolívar y que terminamos divididos. Recordemos que Ecuador recién nace en 1830 cuando logra independizarse de Perú. Recordemos que Bolivia es un invento de Bolívar, repetición de la gente de Alto Perú que no quería ser ni argentino ni peruano. España estaba muy lejos. Entonces quiero decir que hoy día vemos todo el presente y el presente es un anacronismo porque distorsiona el pasado. El pasado hay que verlo, como lo decíamos la otra vez, como lo vivieron los que lo vivieron. Y entonces por eso mi historia argentina ha sido muy ilustrativa, porque es una historia compleja que generó una historiografía compleja, muy debatida, muy crítica, donde los distintos proyectos combaten, donde la historia de los vencidos también se cuenta. Y cuando yo estuve en Ecuador, el año 2009, para la celebración de la primera Junta de Gobierno de América, yo fui a Ecuador con la idea, he ido varias veces en temas académicos, he ido con la idea de que íbamos a hablar sobre la guerra, la batalla de Pichincha. No, allá peleaba Quito contra Guayaquil, la sierra contra los que producen cacao. Y hasta el día de hoy tienen un relato, tienen héroes y fechas distintas a la independencia. Chile, en cambio, logró unificarlo, eliminó el 12 de febrero, eliminó el 5 de abril, dejó el 18 de septiembre, eliminó O'Higgins, dejó la Junta de Gobierno. Pero o sea, y el federalismo triunfó en Argentina, en Brasil, en Venezuela, en Colombia, en Estados Unidos y México. O sea, la gran mayoría de los ciudadanos de los territorios, los países son federales. Chile es la excepción, y Chile tenía todo para ser federal porque tiene una provincia poderosa, militarizada en el sur, que hizo la revolución. Pero fue tanto lo que sufrió con esta guerra que no fue capaz de sostener un gobierno propio, porque la guerra se peleó toda, salvo Chacabuco, Rancagua y Maipú, en este territorio, que quedó destruido hasta el año 30, hasta que fueron derrotados los Pincheiras, cuando en Santiago todo terminó en Maipú, el año 18, y después siguieron su vida. Aquí, en cambio, vino la guerra muerte, los Pincheiras, Benavides, o sea... ¿Por qué se dice la guerra muerte? ¿Era una forma de decir de exterminio? Guerra muerte sin prisioneros, no se gastaban balas, apenas cuchillos, y no había cómo retener prisioneros, una guerra muerte de exterminio. Por eso se le llama así. La bautizó así Vicuña Maquena, y refleja bastante la crueldad con que se peleó
por ambos bandos. Entonces, por lo tanto, ahí yo capté la complejidad de todo y empecé a escarbar las capas de pintura sobre nuestra historiografía y empezó a aparecer otra historia y ahí se reveló la importancia del federalismo, el aporte de las regiones, de algunos personajes, unos me crecieron, otros se me achicaron y por eso he escrito estos libros polémicos que, como decía un amigo mío Santiago, me dice: tu libro lo leímos, nos encantó, pero hay gente que lo odió, sobre el otro que te conoció contra Chile. Entonces, para la gente que ve la independencia como una etapa de la historia de Chile pedagógica, edificante, en la cual los chilenos vencimos a los españoles, me molesta mis libros. Pero para decir lo mismo no he estudiado un doctorado, ¿cierto? Era cosa de agarrar el libro antiguo y hacer refritos. Entonces uno hace planteamientos que no quizás revelan la verdad, porque eso nunca lo vamos a saber en la historia, pero sí que tiene la honestidad de dejar que hablen los personajes, las fuentes, y aparece algo un poco distinto, que yo creo que ayuda, complementa a entender el pasado, acercándonos a la forma en que sus protagonistas lo sintieron y lo vivieron. Y ahí entonces, Argentina para mí ha sido muy iluminador, porque cosas que aquí fallaron, allá fructificaron, y ellos han trabajado esa complejidad, y por eso a mí el tema de las regiones, en Argentina y en Ecuador ganaban las regiones, y pusieron los presidentes, y pusieron su federalismo, etcétera. En Chile no fue así. Entonces, pero me permitió entender la complejidad de un proyecto político, y cómo eso además era una forma de darle salida político-institucional a una realidad de un mundo multipolar, que era el mundo colonial. Era con ciudades que eran casi pequeños países, que tenían cabildos, que no tenían un poder centralizado. No había una capital per se. No había. Y la capital era mucho más pequeña que hoy día. Y por lo tanto, refleja mucho mejor una solución política. El federalismo era una solución política para la división de Chile en varias provincias. Chile fue federal por ley el año 26, fue confederal de hecho el 24, tuvo asambleas provinciales por la Constitución del año 28 y tuvo 3 provincias y puros gobiernos colegiados en la Patria Vieja, hasta el último argónico de la Lastra. O sea, siempre fue un gobierno colegiado porque no se podía entender que el país se gobernara sin que estuviera Coquimbo y Concepción. O sea, así fue. Por eso el reglamento de carrera fue rechazado por Coquimbo y por Concepción, eso no se cuenta mucho. Y O'Higgins, justamente por ser centralista, por eliminar los intendentes y las provincias, por dividirlas en 6, lo derrocaron. Entonces, por eso es que yo trato de volver al pasado, entender lo que fue la asamblea, y porque además la historia no ha terminado, y a lo mejor estamos viviendo un ciclo centralista, pero hoy día en el Chile de hoy, nadie defiende el centralismo como una buena política. Sí. O sea, en teoría, discursivamente, nadie defiende el centralismo. En la práctica, el centralismo es un gran partido, digamos, transversal, que una derecha con la izquierda. Pero hoy día ya hay un consenso que ningún país desarrollado es centralizado. Ni Alemania, ni Japón, ni Estados Unidos, nadie puede ser centralizado y ser desarrollado porque no se liberan las energías, las fuerzas, la creatividad de las provincias ni los talentos locales. Y por eso entonces yo planteo que si bien a Chile le hizo bien un centralismo en la época más dura de la formación del Estado, hoy día con una sociedad libre, con gente educada, no hay justificación para que esta camisa de fuerza no se rompa y dejemos que se liberen las energías regionales. Y en eso la historia no se repite, pero de alguna forma enseña lecciones y puede de alguna forma iluminarnos. Este libro, ¿cuál es la tesis principal de este libro? ¿Que Chile podría haber sido federal perfectamente? Mira, la tesis central de este libro es que la historia de América no se escribe desde los países, sino a partir de movimientos y corrientes que son más transversales, porque los países se fueron formando lentamente. O sea, hablar de Argentina, 1820 o 30, es un anacronismo. Argentina nace después de 1860, ¿no es cierto? Porque antes era la provincia del Plata. Y además, los líderes de los países se movían de uno a otro y no existían estos nacionales de nacionalidades tan... Carrera tuvo mucho tiempo en Argentina peleando y al final, revolucionando. Sí, no le fue muy bien al final. No le fue. Mira, y lo que tú decías de Argentina, Argentina para nosotros fue un gran modelo. Le debemos mucho a Argentina, pensando en Argentina con el nombre de hoy. Porque las ideas revolucionarias llegaban por México y por el Río de la Plata. Algunas por Lima, pero por el Río de la Plata y por México. Porque el Río de la Plata, por supuesto, era puerto, estaba en el Atlántico, estaba abierto. Y Argentina tuvo una suerte que nosotros no tuvimos. No tuvo reconquista.
Ellos hicieron su revolución y hubo un minuto en que solo Argentina estaba dominada por los patriotas y el resto de América estaba todo bajo la patria boba, que les llamaban en el norte, en Colombia, Venezuela, Claro, la patria vieja. San Martín pudo organizar la expedición libertadora Claro. de Mendoza. Y entonces, lo último vestigio de libertad fue Buenos Aires y después Mendoza, donde estuvo intendente, haciendo una gran pega, San Martín organizando un ejército libertador, y después, con el triunfo de Chacabuco, Maipú, se abrió la oportunidad de libertad de América que se concreta en Ayacucho, pero si hubiera fracasado el paso a la cordillera, ni siquiera la batalla de Chacabuco, y quizás habríamos sido parte del Imperio Español por 40 años más. Entonces hubo un momento muy crítico y de Argentina llegaban las ideas. Martínez de Rosas era muy cercano a líderes de Buenos Aires porque fue compañero de colegio yo en Córdoba, como Maselli, como Belgrano. Y copiando la Argentina, aumentó el número de regidores del Cabildo de Santiago. Copiando la Argentina, hicimos una junta de gobierno. La de ellos fue en mayo, la de Chile fue en septiembre. De hecho, Cabildo de Santiago aumentó la frecuencia al correo de una vez al mes cada 15 días para tener noticias de la prensa y el Cabildo de Buenos Aires. O sea, Chile le copió mucho a Argentina. Y cuando Argentina estaba en crisis, nuestra Junta de Gobierno del año 11 mandó una tropa auxiliar a Buenos Aires. Ahí llega casado Joaquín Prieto, futuro presidente, con Warnes, por eso tiene mujer argentina. O sea, Chile colaboró con la independencia argentina y después los argentinos devolvieron la mano. Vino los auxiliares el año 13, donde vino La Cera y otros más. O sea, nuestra independencia está muy implicada en lo ideológico, en lo político, en lo militar y también en lo humano, porque mucha amistad y afectos. De hecho, la mayor metáfora de la amistad entre Chile y Argentina como pueblos es la amistad entre O'Higgins y San Martín, que cuando O'Higgins llegó a Mendoza, conoció a San Martín y de inmediato hubo entre ellos un afecto, una confianza, una complicidad, estuvieron ambos en la logia, que fue clave para el triunfo del Ejército Libertador. De hecho, la gente no lo sabe, pero quien declaró la independencia en la provincia de Cuyo fue O'Higgins, porque San Martín andaba en el Congreso de Tucumán donde se declaró la independencia argentina. Y O'Higgins fue el que le tocó, o sea, fue una persona de confianza y su amistad se proyectó hasta la muerte de O'Higgins, con cartas, con gestos. O sea, son un símbolo de dos pueblos unidos. Ahora, sí lo que pasó, y esto lo dice Encina, después del año 20, ya los chilenos no quisieron seguir debiéndole tanto a Argentina. Y empezamos a generar una identidad nacional que se construye buscando qué tenemos en común, pero también buscando excluir al resto, diferenciarnos. Somos chilenos pero no somos peruanos, no somos argentinos. Y empieza a generarse una distancia que no es tan fácil de entender porque todos hablábamos español y éramos católicos, ya hemos sido súbditos de España, pero nunca tuvimos vínculos mucho entre nosotros, los vínculos eran directos con la metrópolis. Entonces no había, ¿por qué en Chile no hay tanta relación entre la región de los ríos y Biobío o entre el Maule y Colchagua? Porque todo es con Santiago, siempre es con la metrópoli. Entonces no había un vínculo fuerte y por eso, y además el territorio era muy grande. Por eso todos los proyectos de la Confederación del Sur que tenía O'Higgins, San Martín, entre Perú, Chile y Argentina, o la gran Colombia, fracasaron y finalmente terminamos más atomizados porque no existía una cohesión, una identidad fuerte, construida en términos coloniales entre lo que después fueron los actuales países de América. Así que Argentina fue un modelo, fue un gran apoyo. Y Argentina, además, si tú vas a Buenos Aires, te encuentras en Buenos Aires con la calle Maipú. Está bien, la calle Talcahuano, perfecto. Pero también Gavilán, Cucha Cucha, o la otra batalla que hubo acá a la entrada de Concepción. O sea, lugares nuestros de acá están en calle Buenos Aires que nosotros acá no reconocemos. Aquí fue la batalla de Gavilán, a 5 cuadras de la Plaza de Concepción, y aquí no hay ni una calle que se llama así, y en Buenos Aires una calle que se llama Gavilán. Porque los argentinos sienten que la campaña del sur, la campaña del 17, la campaña de Las Heras, de Chancharrayá y Maipú, fue su independencia, y ellos fueron claves para darnos esa independencia. No están tan equivocados porque el Ejército Libertador fue un ejército argentino con chilenos y con muchos oficiales también franceses, más que un ejército binacional. Ahora, después, cuando vino la campaña de la Expedición Libertadora a Lima, fue al revés. Ahí fueron casi puros chilenos. Chile financió completamente la escuadra, puso sus barcos, puso a Cochrane. O sea, la independencia le sigue un poco entre todos. Pero la patria nueva, los argentinos tienen derecho a sentir que le demos gratitud. Y por último, cuando Argentina declara su independencia, el año 16, curiosamente declara la independencia de las Provincias Unidas del Sur y Chile. Son también independientes de nosotros, lo que es un poco utópico porque Chile está ocupado por España.
Y después cuando fue embajador en Buenos Aires, Miguel Zañartu, penquista, el mismo que declaró la independencia, un abogado muy destacado, formado en Lima, logró que Argentina reconociera la independencia de Chile, que puede haber sido un tema más complejo. Argentina, quizá con otras pretensiones, hubiera querido llegar al Pacífico. Claro, llegar al Pacífico y hacer un gran país. Recordemos que en la zona de Cuyo, incluso más allá, había sido Chile y toda la generación de la independencia nació chileno. Y hasta el día de hoy yo soy miembro de la Junta de Estudios Históricos de Mendoza, voy mucho a Mendoza, tengo muchos amigos, ahora estuve recién en Bariloche, en Río Negro, fui a Neuquén hace un par de meses. Tiene mucho vínculo con Chile. Los chilenos fueron importantes para fundar Río Negro, Chubut, Neuquén, las mismas ciudades, para su agricultura, para su ganadería. Y la gente de Mendoza siente una cercanía casi física con Chile porque está más cerca, vienen al mar en Chile, vienen a vacacionar. Hablan menos porteños, hablan más parecido al chileno. También como los provincianos chilenos, ¿no es cierto? Tenemos el mismo clima. Claro, exactamente. Así que por lo tanto, Argentina y Chile son países muy cercanos, muy unidos, y yo me alegro que a pesar de la dificultad que implican esa larga frontera, hayamos podido en 2 siglos evitar la guerra que nos habría dividido y generado odios eternos. En cambio, están todas las razones y las condiciones para hacer una fuerte unión que nos permita proyectarnos hacia el mundo unidos como una potencia bioceánica que somos en conjunto, sumando nuestras fuerzas, nuestra energía y nuestro talento. Profesor, le quería preguntar por un personaje clave en la independencia y nos puede dar luz a ir un poquito más atrás de este gran proyecto de la Colombeya de Francisco Miranda. ¿Qué tan importante fue Francisco Miranda? No hemos hablado todavía en un capítulo específicamente de Francisco Miranda, pero ya que está tratando estos megaproyectos y estas mentalidades que aparecían en la independencia y que tomaron caminos distintos, ¿qué tan importante fue Miranda? Además porque O'Higgins y San Martín, lo iban a nombrar en los comentarios, estaban en la logia lautarina, entonces había una relación ideológica también. Bueno, Miranda es un personaje extraordinario, intelectual, pero también un hombre de acción, que estuvo en Rusia, en Francia, en la independencia norteamericana. Fue un hombre protagonista de su siglo en todos los campos. Y además está en lugar clave donde pasaban todas las ideas, pero también todo el comercio y la política, que era Londres. Y ahí entonces él tenía esta capacidad de reunir y de formar a los futuros libertadores que fueron claves en la independencia de América. Uno de ellos fue O'Higgins. O'Higgins especialmente porque O'Higgins, todos sabemos, tuvo una carencia afectiva. Como lo dice Neruda, no tuvo padre, sino patria, no tuvo novia, sino esta tierra con azahares que le conquistó la artillería. O sea, O'Higgins tiene un desamparo psicológico que ha sido estudiado y por eso se acercaba mucho a personajes como el mismo Carrera, como Martínez de Rosas, como a San Martín y a Miranda. Entonces, Miranda fue su mentor afectivo, incluso más allá de las ideas políticas. Estaba muy solo en Londres, y su padre obviamente no compartía sus afanes revolucionarios. Y entonces, gracias a Miranda, O'Higgins hizo algo que no hizo nadie. Juró la independencia de América y de Chile antes que terminara el siglo XVIII. Porque cuando fue la independencia de América, los libertadores querían una cierta autonomía. Un modelo así como la Commonwealth británica, una comunidad de naciones en que el rey fuera el jefe de Estado, pero tener ellos monarquías constitucionales en que se autogobernaran. Eso es lo que la carta del 12, la carta de la Pepa, llamada de Cádiz. Pero O'Higgins no. O'Higgins quería la independencia porque aprendió a amar a Chile y a odiar a España, porque en España él identificaba sus dolores. Su padre Ambrosio no se pudo casar con su madre Isabel Riquelme porque las leyes de España se lo prohibieron, que los funcionarios reales de la época borbónica no se podían casar con criollas. Ambrosio pidió y no lo pudo, y por eso O'Higgins fue guacho, y eso le significó un gran dolor en su infancia, y por lo tanto su circunstancia personal, como le ocurre a todo ser humano, también de alguna forma marca su acción política. Por lo tanto, Miranda, la independencia de Chile, fue para O'Higgins un proyecto de vida, por eso entregó todo y sacrificó su fortuna y vivió, y no pudo tener una efectividad normal, porque la independencia de América fue su gran desafío. Para él, el hecho más importante de su vida fue el declarado la independencia de Chile en Talcahuano, un día de enero del año 18. Entonces Miranda fue el mentor de esta generación, terminó muy mal, pero en Londres estaba todo pasando. Y hasta el día de hoy no queda claro cuál fue el rol de Londres. Porque los ingleses
querían quitarle. La revolución industrial inglesa empezó en 1750, mucho antes que lo que llegara a América. Entonces tenían esta posibilidad de expandirse, esta tecnología, este comercio, esta energía del vapor, estos vapores, etcétera. Y buscaban espacio y el monopolio español sobre América ya no aguantaba. Después, lo comentamos el otro día, la batalla de Trafalgar se quedó sin escuadra, España y Francia, y entonces estaba el camino preparado para que Inglaterra pudiera llegar a América. Intentaron los ingleses 2 veces invadir el río de la Plata y curiosamente fueron rechazados por los criollos, generando que Inglaterra tuviera una derrota que fue histórica, que lo ha marcado hasta el día de hoy, es un trauma para los ingleses, y hizo que abandonaran la idea de una conquista militar. Y entonces pasaron a hacer una conquista con soft power, con comercio, con cónsules, con exploradores, con navegantes, a través de la minería al principio, después del comercio, y así entonces fueron generando una ocupación de América que terminó siendo muy potente en el siglo XIX. Así, Valparaíso fue un puerto inglés finalmente, se hablaba más inglés que español. Entonces, Inglaterra promovía la independencia de América, pero no lo hacía abiertamente, porque quería influir a través del comercio y a través de la presión política. Y por eso incluso queda la duda qué tan cercano fue San Martín a los ingleses. Incluso el plan de invadir por la cordillera, pasando hacia Chile y después Chacabuco y seguir por tierra hacia el Perú, o sea, por mar hacia el Perú. Algunos dicen que es un plan inglés, el plan Maitland, que está muy estudiado en Inglaterra. En parte, claro, porque ya San Martín había comprobado personalmente la imposibilidad de triunfar sobre los españoles en el Alto Perú, porque es muy complejo. La ruta marítima se abría, pero una ruta muy compleja. Pero era el proyecto inglés, quien consideraba también el mar como, en un país como Chile, que no tenía escuadra, ni siquiera tenía pesca. Entonces, por tanto, siempre queda la duda qué tan pro-inglés era San Martín. De hecho, es una polémica muy fuerte en Argentina. ¿Cómo va a ser inglés el padre de la patria si resulta que después decimos hasta la guerra con ellos por las Malvinas? Yo no voy a entrar a ese debate, que es más bien argentino, pero solamente quiero dejar señalado que era un mundo complejo donde los intereses se cruzaban. De hecho, había muchos napoleónicos, o sea, fans de Napoleón en Inglaterra, cuando Inglaterra fue el archienemigo de Napoleón. Quiero decir que a veces se producen, digamos, miradas ideológicas. Sí, uno piensa como que los países son homogéneos. Claro, que son compartimentos estancos, pero a veces habían cruces. De hecho, en Talca está enterrado, o sea, hay un monumento en la plaza de Talca al coronel Spano, que siendo español murió peleando por Chile. Y Gabino Gainza invadió Chile y terminó peleando por la independencia de Guatemala. Así que quiero decir que es más complejo. Hoy día también lo es, pero en esa época más todavía, porque no estaban consolidados los estados nacionales y hay proyectos políticos, económicos que trascendían las naciones que estaban todavía en formación. Así que la figura de Miranda hay que verla en sí misma, en su interesante biografía, en relación con el proyecto inglés y cómo se proyectaba hacia América, hacia una futura expansión política comercial, y también hay que verlo en relación a nuestra independencia, cómo estuvo detrás de ciertos libertadores, entre ellos, por supuesto, Bernardo Higgins. Tengo 2 comentarios. Uno, estas invasiones inglesas al Río de la Plata en 1806, 1807 creo que. Uh-huh. Y ese es otro argumento a favor de su libro que comentamos antes, de que la independencia en América parte mucho antes. Miranda invade Venezuela en 1806. O sea, no es de 1810 en adelante como pensamos siempre con estos bicentenarios. Es mucho más complejo antes. Entonces, ¿cómo influye esas invasiones inglesas a los argentinos? Que yo creo que tienen que ver con las Islas Malvinas, después porque las toman en 1830, por ahí. O sea, es que pensemos que más que... y lo otro que le quería preguntar como complemento, que es un comentario que vemos mucho en YouTube, que es que condenan mucho a los próceres, a estos grandes hombres que estamos comentando, por haber sido apoyados por Inglaterra. Como si no existiera hoy día Estados Unidos, Rusia, o sea, como si no existieran las potencias que tratan de ganarse la una a la otra. O sea, Estados Unidos tuvo que aliarse con Francia para sacar a los ingleses, después se aliaron con los españoles para sacar a los franceses. O sea, todo este tema de alianza hoy día es como mal visto y es lo más natural que hay. Claro, mira, sobre el primer tema, recordemos que el liberalismo del siglo XVIII fue la gran crisis de las monarquías. De hecho, Ambrosio Higgins tomó muchos resguardos para evitar que libros franceses llegaran a Chile. Cada vez que llegaba un barco, por ejemplo, lo hacía rodear, nadie podía bajar a tierra, no podían comerciar. Cuando llegó la expedición de la Perú, lo recibió con muchos honores, pero no lo dejó entrar al interior. O sea,
Humboldt lo miraban así de Claro. lejos los Sí, españoles. o sea, era un tema imperial muy fuerte en que entre el imperio español decadente veía cómo se le metía el imperio francés, el imperio inglés o los holandeses. Hay que pensar que la gente a veces entiende mal los imperios y piensan que España peleaba contra los mapuches, contra los picunches. Esto fue un siglo nomás. Hay que pensar que los imperios eran multinacionales. El imperio español no se ponía al sol y tanto los filipinos como los mapuches, la frontera azul, eran españoles, Súbdito del rey. era exclusivo del rey, igual que los españoles de Cataluña o de Galicia. Entonces, por lo tanto, son imperios multinacionales, multirraciales, y por eso O'Higgins, siendo irlandés y hablando español con acento, pudo ser virrey. Porque era católico. Y porque era católico, porque era irlandés. Claro. Entonces, quiero decir que la religión y la pertenencia al imperio es más importante que el origen nacional, que no tenía ningún sentido, ¿cierto? Lo mismo los romanos, que le consiguieron la nacionalidad y la ciudadanía a la gente del norte de África y de Israel, y gracias a eso el imperio se proyectó 11 siglos. Entonces, por lo tanto, era más bien un tema ideológico que un tema nacional. Y respecto a este tema, yo creo que el problema de la gente es la mirada nacionalista de la historia, como si los países siempre hubieran estado ahí. Antes se pensaba que Argentina existía antes de la independencia, lo que se después independizó, lo que es absurdo. O sea, que los argentinos se independizaron, como si hubiera existido Argentina antes de que se consolidara el proyecto político, cultural de Argentina. O sea, en Chile ya está claro que el Estado hizo la nación. Una vez que Chile fue independiente, se declaró por un decreto que somos todos chilenos, se le puso el nombre de Chile, se mandó a escribir la historia de Chile, se formó un ejército nacional y se generó la fiesta nacional, y entre la fiesta, la guerra y la educación pública surgió la identidad chilena, que es un éxito porque bailamos cueca de Arica a Punta Arenas y hay club de guasos en Punta Arenas. Pero fue un proyecto político-cultural que se instaló en el siglo XIX y se consolidó en el siglo XX. No era así cuando todo partió. Entonces, la forma correcta, o no digo la forma correcta, la forma moderna, después del año 90, que se estudia la independencia, es como una cuestión atlántica. Ni siquiera es panamericana, atlántica. No se entiende la independencia de América sin Francia, sin los escoceses, sin la guerra napoleónica. Entonces hay que estudiarlo así. Y además los imperios se mueven por intereses. Y nosotros, la historia de Chile hay que entenderla entendiendo lo que pasó en Buenos Aires, en México, y de ahí lo que pasó en España y en Inglaterra. Entonces, yo acabo de escribir un libro sobre el tema del carbón. Estuve en Inglaterra estudiando el carbón de Chile, porque aquí nosotros somos un estudio de casos, pero nosotros no provocamos las grandes revoluciones. Sin revolución industrial no habría habido carbón en Lota, ¿no es cierto? Entonces, y así, sobre todo, esta fue una provincia ballenera. Sin ballenería norteamericana no habría ballenería en Concepción. Entonces, por lo tanto, si uno quiere estudiar en serio, incluso la historia regional, hay que estudiarla conectada con lo global y lo nacional. Y soltar el chauvinismo de quedarse los puros héroes y la batalla y lo nacional. Entonces, por eso este libro se estudió, mucho estuve en Cádiz, estuve en Lima, estuve en Madrid viendo documentos, y ahí se le da una comprensión más profunda y uno descubre que nosotros somos la consecuencia de una pelea que se pelea, no digo las estrellas, pero en un horizonte más amplio. Y entonces este tema de los intereses de las potencias no es equivocado. O sea, si los ingleses con su soft power lograron dominar América, porque tenían un nivel de desarrollo, de productividad que los hacía muy atractivos. Claro. Ahora, eso no Instalaron tecnología, los trenes. eso no quiere decir que haya estado tan perjudicado a nosotros. Si no hubiera sido por eso, no habría habido navegación. Claro. La empresa de navegación más grande del mundo, que llegó a ser la PSNC, la Pacific Steam Navigation Company, nació en Talcahuano, sacando carbón en Talcahuano para llegar a Lima, a Panamá y finalmente a Inglaterra. O sea, nosotros ¿La de Wheelwright? claro, la de Wheelwright, exactamente, la de William Wheelwright. O sea, en el fondo, nosotros también nos beneficiamos con esa tecnología, con su La apertura al con su mundo, al finanza. final. O sea, de hecho, Chile tuvo su éxito gracias a que se abrió al mundo a través del puerto de Valparaíso y se transformó en una potencia marítima, a pesar de que era un país que no tenía tradición marinera en tiempos coloniales. O sea, no todo es perder. También podemos ganar y beneficiarnos siendo cola de león y no tratar de ser cola de ratón, porque no cabeza de ratón, porque la cabeza de ratón es ratón igual, ¿no es cierto? Entonces, por eso hay que ver, además los historiadores no estamos para juzgar el pasado buscando culpables, buenos y malos, amigos y enemigos, ni asignando culpas, porque si fuera por eso, Napoleón, Julio César estarían todos presos con los estándares actuales. Claro. Uno no podía hacer política en la Edad Media si no está dispuesto a matar a sus enemigos y a sus hijos también para matar la dinastía. Hoy día por suerte hemos progresado, ahora hay coima y un par de cosas así, antes hay que matarlos a todos.
Entonces, si miramos al pasado con los ojos del presente, terminamos todos enojados y todo el mundo condenado. La historia no es para condenarla, es para entenderla, comprenderla y En entrar su momento. en la mentalidad de los que la vivieron y por qué, y pensar que nosotros somos fruto de ello y nos toca como generación hacer las cosas mejor. O sea, nosotros con toda la tecnología, el conocimiento del siglo XX, ¿qué logramos? 60 millones de muertos en 2 guerras mundiales, no somos mejores que la media. Entonces, finalmente, el ser humano ha progresado mucho más tecnológicamente que moralmente, y eso es algo que nuestra generación también va a tener que dar cuenta, ¿cierto? Así que a mí el hecho de que estén metidos los ingleses, quiero entenderlo, quiero comprenderlo, pero no lo voy a condenar. No hay un juicio moral. Claro, o como cuando empiezan a condenarse a los españoles, y uno se recuerda cómo eran los aztecas, los mayas, los incas, con los pueblos que dominaban, y por algo todos quisieron que los españoles... Sí. Entonces, Hay mucho de eso en la cultura. claro, por eso que en esto hay que relajarse, y la historia no es para repartir culpa. Entender la alianza. Entenderla en su lógica, y entenderla que no porque hayamos sido parte de un imperio más grande, quiere decir que todo fue pérdida, ¿no es cierto? Porque nosotros tampoco inventamos los chips, ni el vapor, Claro, ni energía eléctrica, ni internet. ¿no es cierto? O sea, si hemos progresado es también por la influencia que hemos recibido de países más avanzados. Y además vimos un régimen de libertades relativamente razonable. Hoy día uno puede hablar contra el presidente, no se da preso, lo que la gente encuentra normal. Pero hoy día en el mundo hay mucha más democracia que hace 10 años. Así que tenemos que ser capaces de valorar también lo que hemos construido a partir de esta tradición occidental de constitucionalismo y libertades públicas propia de nuestra sociedad, que no es chilena, sino de Occidente, y que está reflejada en la Constitución y que la historia explica, siempre que estemos dispuestos a leerla en su complejidad y no solamente a juzgarla. O sea, Chile es un país que no tiene que pedir disculpas si Chile ha tenido más democracia que Francia. Francia va a la Quinta República. En el siglo XIX tuvo restauración monárquica, tuvo la Guerra Civil del 30, el 48 y la Comuna del 71, mientras Chile intentaba tener elecciones competitivas y abrirse. O sea, quiero decir que este es un país del cual tenemos que sentirnos orgullosos, porque ha logrado avanzar desde una condición muy desmedrada en el fin del mundo, a ser un país moderno que garantiza cierto bienestar, ciertas libertades que no son obvias en muchas regiones del mundo, ni siquiera en nuestro propio continente. Recuerda que este programa se financia gracias a la venta de nuestras figuras de acción que puedes encontrar en htoys.store. Ahí tenemos la primera colección de figuras de acción de la historia de Chile, así que te invitamos a visitar la página y a comprar tu favorita, htoys.store. Y además, aprovechamos de saludar a las marcas que ya se suman a nuestro programa apoyando la cultura. Urbac, especialistas en intermediación inmobiliaria desde 1984. Visita su página web urbac.cl y entérate de todos sus proyectos. Doble Queso, servicio de hamburguesas de primera calidad para eventos. Contáctelo al WhatsApp que aparece en pantalla y cotice su siguiente celebración. Estoy muy de acuerdo con usted, profesor, pero quiero llevarlo a otro tema que tocamos tangencialmente y que es bien interesante, que es el intento federalista de Chile. ¿Por qué fracasó? Buena pregunta. Muy notable. En esa anarquía. ¿Qué pasó con José Joaquín de Mora? Mire, cuando empezó la independencia, la primera pregunta, la más importante, no es cómo hacer la independencia, porque para eso era el que ganar todas las batallas nomás y que España se aburriera. La pregunta es qué hacer después con el poder, dónde radicar el poder, porque el poder antes lo tenía el rey, un señor que se fue preso, y ni siquiera había constitución. O sea, si el rey caía, el poder quedaba flotando. Y entonces cada cual hizo su negocio. Los mapuches decían, esta es la ocasión de tener autonomía. Los curas querían un estado teocrático. Los calotinos querían que fuera Carlota, la hermana de Fernando. Los peruanos querían ser ellos el virreinato en América. Los santiaguinos querían que el Cabildo de Santiago fuera nombrar al gobernador, y nosotros queríamos ser autónomos. Cada uno con su propia agenda según sus intereses, ¿ya? Por tanto. Pero en el caso de Chile, ¿cómo éramos? ¿De dónde veníamos? Veníamos de 3 siglos de colonia, más tiempo que hemos sido república, en que había 3 provincias bien autónomas que no tenían conexión ni comunicación, que tenían identidades productivas, políticas diferentes, que no había ni caminos. Y entonces... Un segundo, usted le dice colonia o imperio. Imperio. O sea, tradicionalmente se habla de colonia, pero en los comentarios siempre ponen no éramos una colonia. Lo que pasa es que... No, sí. A ver, hay que ser así de sutil. O sea, es que depende cómo lo veamos. No éramos colonia, éramos un reino dentro del Imperio Español.
porque fuimos creados reinos, está todo explicado por un texto de Fernando Campos, yo podría hacerlo. Pasa que colonia con mayúscula es la forma tradicional que se describe el periodo que hay entre 1600 y 1810, por eso lo uso en el lenguaje. Ya. Sí, pues, es la purificación tradicional que ya tiene una carga peyorativa que pareciera que fuese muy negativa respecto a la República. Claro. Hubo tantas continuidades coloniales en el siglo XIX que la verdad que tanta ruptura no fue la independencia, pero bueno, es un lenguaje compartido, pero no se tome peyorativamente como una forma. Pero en este periodo había este desarrollo paralelo de estas tres provincias que al llegar a la independencia no hallaban cómo administrarse, porque unos querían gobernar a todos, otros querían autonomía, y se pensó entonces en un gobierno colegiado. Esto pasó, la independencia, y el año 24, cuando ya había caído O'Higgins, Concepción, Coquimbo y Santiago tenían su propia asamblea. O sea, con lo cual decidían que ni siquiera respetaba la ley de Santiago. O sea, en el fondo Chile era un país ni siquiera federal, era confederal, que es peor, como Suiza, donde se entrega el mínimo poder a nivel central. O sea, Chile se está organizando y era muy complejo. En teoría uno dirá, bueno, lo lógico es que Chile había sido el federalismo, no porque estemos copiando a Estados Unidos, sino porque era una solución política institucional que ya se comprendía con el ejemplo norteamericano, que permitía organizar esta diversidad de poderes locales de una forma que funcionara, cediendo cierta atribución al Estado central o federal y dejando otras a los estados locales. Entonces, por tanto, funcionaba, y porque además lo que te decía antes, el ejemplo de prosperidad norteamericano hacía que parecía que la prosperidad norteamericana era por las libertades que gozaban. Entonces se pensaba que el centralismo, el autoritarismo eran del antiguo régimen, y ahora tenía que venir un liberalismo y una descentralización como clave del desarrollo y la prosperidad y la libertad. Entonces, esa es la forma de entender el liberalismo. Entonces surgió la idea esto del federalismo, la promovió mucho Infante, ¿no es cierto?, hasta la muerte, tuvo su diario el Valdiviano Federal hasta que se murió en 1843, pero lo que pasó fue que la guerra fue muy dura en el sur quedó muy destruido, y en el norte Coquimbo tenía muy poco desarrollo. El desarrollo minero siempre estuvo, pero nunca fue tan fuerte hasta mediados del siglo XIX, cuando empiezan los Chañarcillo y Caracoles y Tamaya y todas las minas grandes de cobre y de plata. Ahí había minería, pero había pocos habitantes, no daba para tener un gobierno local fuerte que contrapesara. Entonces, esta destrucción llevó a que el federalismo no cuajara, y lo que pasó fue que cuando se fue Freire al sur, a Chiloé, a liberar Chiloé, dejó una junta de gobierno en que estaba también Infante, y Infante se aprovechó del pánico y logró que el Congreso declarara casi unánimemente que Chile se organizaba por el sistema federal. Aprobó leyes federales, que son súper interesantes. La gente piensa que quedaron todas atrás, pero no. Esas leyes federales dieron a Chile en provincias, el año 26, que son las provincias actuales, que se dieron después más provincias y después en regiones. O sea, la región del Biobío actual nace en agosto del año 1826, cuando se crea la provincia federal. Esa ley nunca se derogó. Y a partir de la provincia de Concepción se crea el año 48 la de Ñuble y el 52 la de Arauco. Y después de 75 se me apretan la de Biobío. O sea, en el fondo, eso perduró. La figura del presidente de la República, que fue primero, como tú bien decías, Blanco Encalada, hijo de madre chilena, aunque era argentino, nacido, también viene de ahí, tomado de Estados Unidos con su presidente de la República. La palabra presidente en Chile está desprestigiada porque el presidente era el presidente de la audiencia, que eran realistas, y por eso se buscó el dictador supremo, pero ya estaba en condiciones de nombrar un presidente de la manera, digamos, norteamericana, y por eso, o sea, hay muchas pervivencias del régimen federal hasta el día de hoy. Pero el gobierno federal no dio, porque cometieron el error, entre otros errores, de dividir a Chile en demasiadas provincias, 8 provincias que no se podían sostener. Si hubieran sido 3 nomás, quizás se habría podido, porque implicaba sostener el gobierno central, pero también el gobierno local, financiar un parlamento estatal, financiar un gobernador estatal y una burocracia estatal paralela a la nacional, y eso no daba en un país destruido, todavía en guerra, ocupado, con guerrilla, y por eso ni siquiera Concepción, que era federalista, en el pasado pudo mantener el federalismo y promoverlo. Curiosamente, Valdivia sí se declaró federal. ¿Y por qué? Porque Valdivia era súper realista. Valdivia siempre ha estado ligada al rey directo de Valdivia a Lima por barco. Y Lima y Valdivia, como no pudo, esto está bien contado en mi libro, como no pudo ser autónomo, como no pudo ser independiente, lo más cercano que era el federalismo. Entonces, por eso se llama Valdiviano Federal el libro de Infante, el diario de Infante, porque en el fondo los valdivianos fueron consecuentemente autonomistas, federalistas, como una forma de no depender de Santiago. La Asamblea de Coquimbo también se declaró federal porque sintió, lo que después les fue peor todavía, que la riqueza minera se la llevaba a Santiago y ellos ahí quedan medio dominados, lo que por eso fue la Revolución 59,
Intentaron ellos, pero, pero no daba porque las élites se fueron a Santiago, porque el país entendió que había que tener un Estado fuerte en una época todavía de configuración del Estado. Marcada. Y porque los militares potentes, con experiencia militar, los grandes militares como Bulnes, que había hecho la Guerra de Independencia, la Expresión Libertadora, que había estado en Mendoza, que triunfó en Yungay, se fueron a Santiago y de ahí defendieron el Estado Central. Manuel Bulnes tomó las armas contra su primo José María de la Cruz en Concepción. O sea, ellos defendieron este proyecto de Estado-Nación y su figura, su prestigio militar, contribuyeron a que las provincias aceptaran este dominio sin sublevarse, pero poco a poco ese dominio, que el Estado central se expandió, formó su burocracia, eliminó los cabildos, nombró intendentes designados con la Carta 33, se sublevaron en el 51 en Concepción, en el 59 en Norte, ambas revoluciones fueron derrotadas, pero quiero decir que las provincias perdieron la batalla, pero ganaron la guerra, porque si bien el regionalismo quedó derrotado en la historia, el liberalismo que promovía las provincias, Concepción y sobre todo en el norte con Pedro León Gallo, triunfó. Y ya no pudo Manuel Montt nombrar a su mano derecha, Antonio Varas, presidente, que era el tapadito, sino que tuvo que buscar un liberal moderado, José Joaquín Pérez, que unificó la ley electoral y Chile empezó a tener elecciones competitivas, alternancia en el poder y pudo el liberalismo por fin, no los 20, los 70 y 60, instalarse y ser la base de una incipiente democracia con alternancia, libertades civiles, con elecciones competitivas y por lo tanto en esas revoluciones no ganó la provincia, pero sí el liberalismo, que era uno de los clivajes, son la palabra clivaje, sobre los cuales se peleó, se terminó imponiendo y Chile fue avanzando progresivamente hacia lo que hoy día somos, una república democrática de masas que yo creo que en el contexto americano, incluso europeo, puede ser declarado exitoso. ¿Pueden ser nuestros actuales consejos municipales y consejos regionales un atisbo de volver a ese federalismo, a una asamblea local? ¿Sabes qué? Eso es una pregunta súper interesante. Yo te la digo como cumplido. Yo soy regionalista también en el presente. Yo soy presidente del capítulo regional de la Fundación Chile Centralizado, que trabajamos para promover leyes sobre esto y hemos logrado que se elijan gobernadores y que se potencien las atribuciones, las competencias, los recursos de los gobiernos regionales. Yo creo mucho en eso porque te decía antes que no hay países centralizados que se han desarrollado y nosotros queremos ser desarrollados. Y entonces... ¿Ninguno? O sea, uno podría pensar que China, pero China está descentralizado económicamente, que no es verdad. Yo estuve en China 2 veces y estuve con el alcalde de Nanjing y me decía, mira Armando, a mí, no me decía Armando, pero decía, mire, me decía, señor, joven, aquí a mí no me interesa Jinping, está por allá, a mí me interesa Beijing, con la cual compito. Yo como alcalde puedo hacer un metro acá, hay un edificio y me interesa, o sea, pelean como ciudad y como provincia. Entonces, en el fondo, ellos tienen una lógica centralizada dentro del país con la cual compiten. Lo nacional no les interesa, les queda demasiado grande. Entonces existe y tienen facultad y recursos los alcaldes y los gobernadores de las provincias chinas, todos comunistas. Entonces, por tanto, hasta China yo te diría que es más centralizado que nosotros. Pero mira, el tema es el siguiente. Quizá habla del Estado federal que tiene ciertos contenidos mínimos, ¿no es cierto? Que significa 2 niveles, como Estados Unidos, como Alemania. Se habla del Estado centralizado, que era Chile hasta antes de que se pudiera elegir gobernadores. Y está el Estado regional, que sería el caso de Italia, que podría ser el caso de España, pero en realidad, técnicamente, te digo como abogado, no hay una definición clara porque son conceptos construidos a partir de las prácticas políticas y las peleas de poder y que evolucionan en el tiempo. España, por ejemplo, tiene un sistema político que se instaló en la Constitución del año 78, que creó las comunidades autónomas. Sí. Pero España hoy día es mucho más centralizado que la España 78, porque en España el modelo es que si una comunidad autónoma, Andalucía, Valencia, no sé, por ejemplo... ¿Centralizado o descentralizado? Descentralizado. No. Si, por ejemplo, Andalucía o el País Vasco decide, yo quiero la salud, yo quiero el medio ambiente, yo quiero la educación, pueden tomar esas competencias y ellos administrarlas. De hecho, las provincias, las comunidades más avanzadas de España, como Andalucía, Cataluña o País Vasco, son mucho más centralizados que La Rioja, que no le interesa que lo vea Madrid. Entonces, porque el sistema permite una evolución. Colombia es lo mismo. Las provincias colombianas tienen que, los departamentos tienen que capacitarse, certificarse y pueden ser cargo de nueva competencia. El modelo chileno es pésimo, unas competencias piñuflas que no sirven para nada, hay que hacerlo todo de nuevo. Pero estos países van avanzando progresivamente y la pregunta es,
Y ahí viene lo que tú decías. ¿En qué momento dejan de ser estados centralizados y pasan a ser estados regionales o federales? Porque si nuestro gobernador ya es elegido, por lo tanto tiene estabilidad y legitimidad democrática mucho más que un senador. Si nuestro consejo regional, que tiene 28 miembros, tuviese más recursos que administrar y más facultades normativas de regular, Sí. a lo mejor sería un pequeño parlamento. Bajar o subir impuestos. Claro, y si empezara a administrar impuestos locales, nos estaríamos transformando virtualmente en un régimen federal sin declararlo. Claro. O sea, de hecho, yo creo que Argentina es más centralizado que varios países europeos que no son federales porque Buenos Aires maneja todo, ¿cierto? Entonces quiero decirte que a veces no es lo que uno declare, sino lo que es la realidad. La realidad se construye y puede ser que vaya avanzando progresivamente por una dinámica. Estados Unidos es al revés. Estados Unidos es cada vez un país más centralizado. Entonces, ¿por qué? Porque cuando nació Estados Unidos eran 13 colonias autónomas que delegaron lo mínimo para poder funcionar. Pero con los años, si tú quieres tener políticas federales, por ejemplo, evitar el racismo, no sé, evitar tener leyes ambientales comunes, tenías que tener leyes federales. Y eso implica que cada vez más poder a Washington y menos poder a los estados. Y tú ves, eso está puesto a prueba hoy día, lo que pasa en Minnesota, ¿no es cierto?, con ICE. Pero todo el tema del siglo XX, los derechos civiles, todo eso, requirió que el Estado central se empoderara. Entonces Estados Unidos hoy día es un país mucho más centralizado en su federalismo que lo que era cuando nació. En cambio, Argentina es un país cada vez más centralizado porque Buenos Aires maneja todo. La Rioja, o sea, no sé, Tucumán, no tienen un verdadero poder, le quitan los recursos. Los gobernadores van a negociar con el presidente de Buenos Aires. Claro, entonces por Los tanto, junta. el federalismo es más o menos. Y por eso te quiero decir que si en Chile el federalismo, el Estado centralizado fuera de verdad y tuviésemos facultades, recursos, digamos, más significativos, si hubiera impuestos regionales, si hubiera facultades normativas, legislativas de los gobiernos regionales, a lo mejor Chile sería federal, porque las cosas, dicen los abogados, son lo que son y no lo que se le llama. Así que, por lo tanto, esto es un tema, como dice Bauman, líquido, en evolución. Está en evolución. Y lamentablemente, después de esta crisis de las fundaciones, eso produjo un regreso al centralismo, un desprestigio de los gobiernos regionales, de los gobernadores elegidos y de las fundaciones. Pero yo espero que esta sea una crisis puntual, que la podamos revertir. Tuvimos una cumbre de la región en Concepción el año pasado, que vinieron los gobernadores de todo Chile. Yo mismo redacté la declaración de Concepción y nos comprometimos a reiniciar el proceso y partir aunque sea de cero. Pero esto tiene que avanzar porque está a mitad de camino. Tenemos gobernadores que no gobiernan, tenemos delegados que están hipertrofiados, ¿cierto? Y necesitamos que el gabinete regional dependa del gobernador regional. Necesitamos que el gobierno regional no administre el 5%, sino el 20% o el 30%, como cualquier país desarrollado. Necesitamos que realmente de lo mismo vivir aquí que vivir en Coyhaique o en Santiago, y que nuestro destino no esté asignado por donde uno nace. Y por último... Pero con un federalismo hay mayor diferencia entre las regiones. Se crea competencia, entonces pueden haber regiones que les vaya muy bien económicamente y otras que les vaya más o menos. Entonces mira, el centralismo como que empareja. Ese es un riesgo muy grande, pero no empareja realmente, porque el 70% del presupuesto se gasta en Santiago, así que no empareja nada. Es que lo que pasa es que esto se resuelve con un polinomio, en virtud de cada región recibe sus necesidades y también con ciertos estándares mínimos, donde no puede una región que no tenga universidad, donde no puede una región que no tenga un hospital, donde no puede una región que no tenga un aeropuerto, donde no puede haber en Chile regiones que no tengan ni biblioteca regional, ni archivo regional, ni museo regional, y en Chile no la tiene ni un tercio todavía, porque la ley que dijo esto no se cumple. Entonces porque las regiones no tienen fuerza. Cuando vino la pandemia, los recursos se los retiraron. Tú sabes que el gobierno central le puede quitar los recursos al gobierno regional, se los quita nomás, sin rendir cuenta. Si hay excedentes de gasto, se los quita. O sea, te quiero decir que hay mucho que avanzar para que el regionalismo sea... ¿Quién defiende hoy día el centralismo en Chile? Un partido transversal que no tiene nombre, pero que se expresa muy claramente cuando hay que votar proyectos y que va de la derecha a la izquierda, porque otra cosa con guitarra, cuesta mucho entregar poder, el poder se conquista, el poder no se regala, y porque el presidente los jode los partidos, los jode los parlamentarios, más encima los jode el gobernador cuando llega. No, prefiero que el delegado me esté esperando en el aeropuerto y me lleve y no me haga la guerra. O sea, quiero decirle que este gobierno prometió que se está yendo, el gobierno de Boric, eliminar los delegados, y está más fuerte que nunca. Y lo mismo ocurrió con los gobiernos anteriores. O sea, la elección de gobernador demoró más de 20 años en concretarse. Todos lo prometieron y solo se cumplió por la presión de la OECD para que Chile quería entrar. Es difícil porque es un tema de poder, no es un problema teórico. El diagnóstico ya está hecho, es un tema de poder. Y lamentablemente en regiones
no hay un regionalismo muy fuerte, porque como uno está cerca, la gente piensa cómo este señor va a gobernar, hay mucho chaqueteo, no hay identidades regionales fuertes. La base de una política regional fuerte es una identidad fuerte. Por eso yo escribí Historia de la región del Biobío, que se llama Crisol de Cultura. Por eso recopilé lo que se ha escrito, porque yo creo que si no sabemos el vínculo que tenemos con Biobío, con Arauco, no va a pasar de nuevo que se nos vaya a Ñuble. O sea, nadie defendió a Ñuble cuando yo fui al Congreso a pelear. Estuve a punto de la guerra con Argentina por 3 islas, pero por 21 comunas, 500.000 habitantes que se fueron a otra región, nadie levantó la voz. Yo no lo digo por Ñuble, porque ellos tienen derecho a querer ser autónomos, pero en esta región a nadie le pareció que era una mala idea. Entonces, Chile es un país exitoso en la construcción de una identidad nacional fuerte, que es un producto cultural de 2 siglos de historia. Pero no digo fracasado, sino la tarea pendiente es crear identidades regionales fuertes, como la que hay en Magallanes. Quizás nadie alegó cuando sacaron a Ñuble, porque no hay gran diferencia económica, no pueden hacer mucho. No es que vayan a poner un impuesto a las importaciones desde el Biobío. Pero Ñuble es el hinterland del Biobío, nosotros somos los puertos. Nosotros somos una ciudad industrial, urbana, educativa. O sea, hay una complementariedad natural que es mucho más fácil si estamos unidos. Además, nosotros tenemos convenio con varias provincias chinas que tienen 60 millones de habitantes. ¿Cómo vamos a ser más fuertes achicándonos? Chile ya es un país pequeñísimo. Además, para sostener ciertos proyectos se requiere una masa crítica, una economía de escala. O sea, todo el mundo plantea la ventaja de las macroregiones, de las zonas de desarrollo, y además está recién implementando este modelo de gobernadores elegidos, una nueva gobernanza que podía generar regiones más fuertes. Para Biobío fue un desastre, porque esta región tenía 5 senadores con 2 millones de habitantes. La del lado, Araucanía, y la del otro lado, Maule, tenían 5 senadores con 1 millón nomás. Siguen teniendo 5 senadores, nosotros tenemos 3, con 1.800.000 habitantes. O sea, el voto nuestro va de la mitad. O sea, no solo estuvo mal hecho, sino estuvo mal ejecutado, porque quedamos muy desempoderados, y porque se hizo rápido, entre gallo y medianoche, sin preguntarle. Yo fui al Congreso, a la Comisión de Legislación, y dije, esto no pueden hacerlo. Ustedes están llamados a administrar el país, no a amputarlo. Esto solo se puede hacer preguntándole al soberano. No veo ningún plebiscito, ni siquiera en Ñuble, menos en Biobío, para una decisión tan trascendente que no se va a poder revertir. Pero ya está todo cocinado y se hizo, y pasó esto que yo creo que al Biobío le ha hecho un daño, una región histórica, que fue capital de Chile, donde surgió la Universidad de Concepción, que ha formado profesionales no para Biobío, sino para Talca, Magallanes, que por tantos elementos, por el puerto, tiene condiciones para liderar la conexión de Chile en el Pacífico. Esto de reducirse no puede ser bueno. Si quiero decirte que en Chile hay varias regiones más chicas que la comuna de Maipú, de Puente Alto, con menos habitantes. Y está pasando esto de que las regiones quieren una cosa, Santiago quiere otra, y así se deciden las elecciones presidenciales. No le hace bien al país eso, ¿no es cierto? Complejo. No tengo una opinión muy formada sobre digamos, el equilibrio de poderes. Le quería preguntar por las municipalidades. Partimos hablando de Miranda y de Argentina, y ahora estamos hablando de las municipalidades chilenas. Bueno, fuimos achicando, pero ¿no influirá el poder que tienen las municipalidades en disminuir un poco el de la región? Porque la municipalidad administra salud, ahora se la están quitando, pero los colegios... le están quitando salud y educación. Seguridad... Tampoco la tiene todavía, salvo poder poner un par de guardias preventivos. La verdad es que las municipalidades... Las municipalidades tienen seguridad. Es un gran tema ese, porque en otros países el poder está a nivel central, a veces a nivel estatal, o a veces a nivel local. Yo al presidente Kast, electo, le he escuchado que él cree mucho más en las municipalidades que en las regiones, porque es el modelo alemán, ¿no es cierto? Y uno ve eso también en una tradición muy fuerte en Europa Central y en España, incluso de cabildos y ayuntamientos. El problema de Chile es que hay mucha asimetría entre las regiones, y eso se refleja en lo que las comunas hacen. Perdón, entre las comunas, y se refleja en lo que hacen. Comunas ricas, comunas pobres. Se reflejó en la educación, en la seguridad. Si Chile es un país totalmente segmentado y segregado, en parte por las diferencias comunales. O sea, Santiago tiene las 3 comunas más chicas, más ricas, y quizás las 10 más pobres, o peor calidad de vida de Chile. Como la misma ciudad, por ese nivel de segregación, digamos, que no hay comunas que no hay ni siquiera una farmacia, entonces se quedaron sin supermercado, y eso es porque la comuna no puede sustentar el tema educativo. Yo creo que no era una mala idea, pero las municipalidades pequeñas no eran capaces de sustentar una educación de calidad, y eso fue provocando una segregación mayor incluso en las metrópolis.
Entonces, por lo tanto, yo creo que para poder tener masa crítica y economía de escala hay que manejarse unidades más grandes. A mí el modelo del SLEP me funciona así a priori porque yo lo vi en Estados Unidos en las conferencias regionales, que habiendo conferencias regionales de educación que unían varios estados, podía tener, por ejemplo, un desarrollo de investigación, un desarrollo que era más que la gestión cotidiana, la operación. Pero no puede tener un municipio que sea muy rico, le importe mucho el tema, o no hay continuidad, y el Estado también está demasiado lejos para poder ver las necesidades y las diferencias locales. Por eso yo creo que estos temas de manejarse a una escala donde se pueda hacer las cosas mejor, y por eso tengo mis dudas sobre los municipios, que además está muy politizado. Politiza todos los servicios. Claro, y además... En Santiago Centro todos los colegios hacen protesta en contra del alcalde. Y además, si el alcalde no manejara la educación, sería un poquito más... Bueno, pero el alcalde tampoco podría hacer nada, tendría todo la comuna parada. Es complejo porque los alcaldes, yo no voy a personalizar, pero muchas veces usaron la educación o la salud para contratar personas, clientelismo político, a expensas de posibles recursos para inversión. Y hay muy pocos municipios en Chile que tengan recursos para inversión, porque todos se lo gastan en gasto corriente y en funcionarios y contratas, y cuando viene el cambio de gobierno lo echan a todos, y es un drama total, y Chile sigue siendo un país totalmente primitivo en el tema del Estado que no avanza. O sea, mira, aquí se cerró la gobernación, las gobernaciones, porque cuando se crearon los gobiernos regionales. Y me invitaron a una charla a mí para contar lo que fue la gobernación, como ya. Y me explicaba el gobernador en la época que en la gobernación había 100 funcionarios, 2 de planta, de otros 98 a contrata, flotante, en horario. ¿Cómo se puede construir políticas públicas? ¿Cómo puede haber continuidad, sobre todo en gobiernos a 3 años? Aquí tenemos una pequeña ventana que no vamos a tener elecciones en 2 años. Sí. Tuvimos 18 elecciones en 3 años. Y 2 años más empiezan las elecciones municipales y no para más. Entonces la política, digamos, contamina todo. La política es una labor noble, pero no puede meterse en todos los campos, porque si no las decisiones, digamos, terminan siendo, digamos, no por las razones correctas. Entonces por eso a mí el municipio... Sobrepolitizados, hay poca continuidad, poco profesionalizado, poca racionalidad en las políticas públicas. Imagínate, inventaron esta cosa de la alta dirección pública para los cargos directivos, lo que permitió mejor selección, mejores estándares, pero lo siguen moviendo a dedo. 70% de los funcionarios los echaron, tanto Piñera como Bachelet. Sí. Y ahora nos cuesta tener que pagar esas indemnizaciones, hacer un nuevo proceso de búsqueda, estar 1 año y medio con interinos, para que después partir de nuevo. Entonces, en el fondo, no se logra que en Chile el Estado deje de ser un botín. Yo creo que culpa de eso, ya que estamos hablando de Chile y Argentina, que Chile es un país minero en que el Estado es rico y el pueblo en general es pobre. Eso tú no te das cuenta si vives en Providencia. Pero en el resto de Chile yo me doy cuenta, la infraestructura estatal en Chile es de primer nivel. Pero si mira, todo lo estatal en Chile es de primer nivel, el metro, las carreteras. Pero mira, anda a cualquier la casa comuna, de las personas siguen siendo... Tú ves las casas en torno a la carretera de 6 pistas y dices, esta gente no puede echar esta carretera. En Argentina, en cambio, que es un país que tiene problemas de probidad y administración, lo que tú quieras, la riqueza está en el campo. Podrán robárselo de día, algunos, pero de noche el campo crece y distribuye riqueza por todas las provincias. Aquí, en cambio, el Estado es un botín. El cobre, estamos todos pobres, pero el cobre cuesta $6. Y hay $500 millones que significan que el Estado puede gastar. Y por lo tanto hay que tener el Estado. Y por eso es que... Es un botín muy atractivo. Entonces, por eso es una distorsión que permite, que una causa que impide que el Estado se modernice en Chile. Sea más virtuoso en el fondo. Necesitamos, como decía Portales, una sociedad civil más virtuosa, más fuerte, y no la sociedad civil no significa solamente el mundo privado, también lo es, pero también una ciudadanía más robusta que controle, que participe en el COSOC, que elija conscientemente concejales y consejeros regionales, que sepa quiénes son, que propone, que los puede diferenciar. Pero hoy día estas elecciones que tenemos 90 candidatos en la papeleta, que uno pone en el partido al que pertenecen, sino un nombre. Un amigo perdió la elección, me dijo, ¿por qué perdiste? Porque eran 4 candidatos Muñoz y nadie sabe cuál era el bueno y cuál era el malo, por eso perdí. Entonces, todas esas cosas afectan la calidad de la democracia, afectan la accountability, no sé cómo se dice en español, la rendición de cuentas de la política, y generan, digamos, un divorcio con la ciudadanía, y tenemos instituciones muy desprestigiadas y una gran desconfianza que afecta el sistema político, las decisiones ambientales, y esa desconfianza deteriora la calidad de nuestra democracia
y permite que en Chile mucha más gente, por ejemplo, crean soluciones autoritarias, ¿no es cierto? Y eso está ocurriendo en el mundo. Y que no salgan del ciclo de la pobreza. Tenemos un Exactamente. 30% de informalidad en Chile, que es un tema que a mí me obsesiona. El 30% pero no participa de nada. ¿Y cómo podemos financiar eso si Chile no puede, un 10% de chilenos pagando impuestos, financiar a Claro. gente que no colabora, no contribuye al sistema y que no contribuye, a lo mejor va a querer que suba infinitamente los beneficios si aparentemente son gratis, ¿no es cierto? ¿Y cómo preocupamos de la educación superior y nos olvidamos de la educación primaria? Tenemos una larga tarea. Chile sigue en creación. Y el problema ahí es que no tenemos políticas públicas nacionales. O sea, perdón, digamos que, por ejemplo, la política de las exportaciones y de economía abierta partió en el régimen militar, pero tuvo la inteligencia el presidente Elwin de bajar los aranceles de 15 a 11, el presidente Lagos de 11 a 6, la presidenta Bachelet firmar acuerdos con Estados Unidos, con Europa, una política de Estado que es la base del desarrollo de Chile en los últimos 30, 40 años, pero hoy día no hay política, digamos, de continuidad en educación, en salud, en medio ambiente, y porque además los frutos no se ven en el corto plazo, y estos gobiernos cortos que ni siquiera se reeligen, les cuesta mucho tomar decisiones de estadistas, porque en definitiva los beneficios electorales no están ahí. Son de corto plazo. La lista espera sí, lista espera no. Ese tema, la elección de estos partidos pequeños, fragmentados, que en el fondo son pequeñas pymes también, todo eso, la calidad de las reglas del juego, el sistema político, conspira contra la calidad de la política, el compromiso ciudadano, la credibilidad, la legitimidad y la confianza, y por eso Chile necesita mejorar sus instituciones si quiere volver a crecer. No solamente se requiere más inversión, se requiere mejores instituciones para que la ciudadanía sea más protagonista y en definitiva podamos con eso construir el mejor país que todos anhelamos, con las legítimas diferencias políticas que podemos tener, pero yo creo que no hay nadie que no quiera que sea Chile un país desarrollado, más amable y más humano, y eso solo se logra con buenas políticas continuas, en que la ciudadanía sea no solo observadora, también protagonista, porque como decía Bernard Shaw, la política o se hace o se padece. Estamos padeciendo. Así que mejor hagámosla entre todos. Sí. Profesor, nos metimos en un tema más actual, pero interesante porque tiene que ver con el cómo pensamos el territorio. Yo tengo más opiniones al respecto, pero las vamos a guardar para una tercera conversación, que espero que sea en Santiago. Voy siempre a Santiago, así que si que usted no me sea- invita, lo paso a ver. Que no nos acuse de centralistas, No. pero que sea en Santiago porque nosotros vivimos allá. Pero Santiago es una gran ciudad y que tengo grandes amigos a la que le demos mucho, y que no se entienda mi reclamo regionalista contra nadie, porque pienso que al revés, lo que tenemos que hacer es conectarnos directamente, nosotros con Neuquén, con Río Negro, con Chubut o con el Pacífico Sur, más que contra nadie, la idea es cómo entre todos Mejorar. empujamos, porque si todos hacemos lo mejor, al conjunto le agrega, lo decía Smith, ¿no es cierto?, que ayuda mucho más todos trabajando por sí mismos, que alguien supuestamente decidiendo por todos si queremos el bien común. Interesante argumento a favor del federalismo, Y de la descentralización. de la autonomía, Sí, la autonomía, eso es, tomar tu propia... y liberar, ¿no es cierto?, las capacidades y los talentos locales para que la suma agregue y finalmente tengamos más que repartir y más que celebrar. Profesor, muchas gracias nuevamente por esta conversación. Nos vemos en Santiago de todas maneras. De todas maneras. Y felicitaciones por todo el trabajo hecho aquí en Concepción a favor del conocimiento. Y a ustedes por su tremendo programa, se ven en todas partes, me lo comentan, a veces me lo envían, y que hayan venido a Concepción demuestra que tienen una vocación de reconocer que todo Chile es Chile, y al venir acá yo creo que no solo se aprenden cosas, se sienten cosas distintas. Sí. Yo creo que eso todo nos enriquece, así que me comprometo a irlo a ver, porque la visita se devuelve, ¿no es cierto?, una caballerosidad. Buenísimo. También iré con un regalo a saludarlo y a celebrar que su programa continúe y cada vez con más auditores, porque Eso. lo merece. Con lo más merece. audiencia. Gracias, profesor. A todos los dejamos invitados a suscribirse a nuestro canal, porque eso nos ayuda bastante a que este mensaje de entender nuestros países de una manera más compleja del titular de prensa se vaya esparciendo por América Latina, no solo Chile, ya que compartimos el idioma, entienden el español chileno con dificultad. Bueno, vamos a seguir aquí empujando la educación. Gracias y suscríbanse. Nos vemos en la próxima.